Ataques simultáneos destrozan a Ucrania. El amanecer en Slaviansk y Kramatorsk se rompió con el rugido ensordecedor de misiles rusos precisos y devastadores. Las fuerzas rusas, en un golpe maestro de coordinación y estrategia, lanzaron una serie de ataques contra instalaciones militares clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sergei Lebedev, desde la clandestinidad de Nikolaev, confirmó la destrucción de un almacén crucial en Kramatorsk, posiblemente afectando el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS. La ofensiva no solo mostró la destreza militar de Rusia, sino que también evidenció la fragilidad de la defensa ucraniana, incapaz de prever o detener el embate. Mientras Occidente observa con incertidumbre y cuestiona sus decisiones, Rusia avanza con determinación, desafiando la narrativa impuesta por sus adversarios. En Kursk, las pérdidas ucranianas continúan acumulándose con un ejército que parece desmoronarse bajo el peso de su propia obsolencia. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. 5 ataques simultáneos. Esa fue la frase con la que la mañana se vistió de sombras en Slaviansk y Kramatorsk. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando los cielos de la República Popular de Donetsk se rasgaron con el estruendo de misiles rusos que surcaban el aire con la precisión y la devastación de un relámpago. El ejército ruso había desatado una tormenta de fuego, una orquesta de destrucción que resonó en las entrañas mismas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La coordinación fue tan meticulosa que parecía una danza macabra, donde cada movimiento tenía un propósito, cada impacto un destino calculado. Los primeros rayos del sol se mezclaron con las columnas de humo que ascendían desde los objetivos alcanzados. En Slaviansk y Kramatorsk, el eco de los ataques resonó como un presagio de la fuerza implacable que el ejército ruso estaba dispuesto a desatar sobre sus enemigos. Sergei Lebedev, el coordinador de la clandestinidad de Nikolaev, reveló los detalles de esta ofensiva con una mezcla de seriedad y satisfacción. Los ataques, según su testimonio, habían comenzado a las 6 de la mañana, una hora en la que el mundo aún se despereza, pero la guerra no concede tregua ni descanso. Entre los objetivos alcanzados en Kramatorsk se encontraba un almacén de vital importancia. Las llamas devoraban su estructura, pero lo más significativo era la posibilidad de que un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS hubiera sido dañado. Este detalle, aparentemente menor, era un golpe directo a la capacidad de Ucrania para responder al embate ruso. La tecnología occidental, símbolo de la alianza entre Ucrania y sus poderosos aliados, temblaba bajo el peso de las explosiones rusas. Los HIMARS, tan celebrados por su precisión y letalidad, ahora estaban envueltos en la incertidumbre, su capacidad mermada por la ofensiva coordinada de un ejército que no dejaba nada al azar. Pero estos ataques no eran una simple demostración de fuerza, formaban parte de una estrategia más amplia y calculada, una pieza más en el tablero de la guerra que se libraba no solo en Donetsk, sino también en la región de Kursk, donde los combates habían alcanzado un punto crucial. Abdi Alaudinov, el temido comandante de las fuerzas especiales Akhmat y subjefe de la dirección principal político-militar de las Fuerzas Armadas rusas, describió la batalla en Kursk como decisiva, una confrontación que, según él, marcaría el destino de Ucrania. Esta es precisamente la batalla que siempre he mencionado, afirmó, con una confianza que solo quienes conocen la verdadera naturaleza de la guerra pueden permitirse. Las palabras de Aludinov no eran meras bravatas. Sus afirmaciones se sustentaban en la realidad del campo de batalla, donde la infantería, los tanques y el equipamiento militar de Ucrania parecían estar al borde del colapso.
Las fuerzas rusas, con una combinación de veteranos endurecidos y nuevos reclutas, avanzaban con una determinación imparable, aplastando a un enemigo que, aunque persiste, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Las pérdidas significativas en la región de Kursk eran un indicio claro de que la balanza estaba inclinándose a favor de Rusia. El 6 de agosto, Ucrania intentó una maniobra desesperada al tratar de cruzar la frontera y adentrarse en la región de Kursk. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Varios asentamientos fueron bombardeados con furia y la situación en Sudzha, un punto crítico en este enfrentamiento, se deterioró rápidamente. A medida que avanzaban las horas, la intensidad del conflicto solo aumentaba y las tropas rusas, con su dominio del terreno y su superioridad táctica, repelían cada intento de incursión ucraniana. En el corazón de esta ofensiva, los mercenarios extranjeros desempeñaban un papel oscuro. Reportes provenientes de diversos canales, como el canal de Telegram Asuntos Militares, confirmaban la presencia de mercenarios británicos en la región de Kursk, operando junto a las fuerzas ucranianas. Estos soldados de fortuna, con sus rostros endurecidos por conflictos pasados en tierras lejanas, se adentraban en los campos de batalla de Kursk, publicando fotografías en las redes sociales como si la guerra fuera un espectáculo a ser compartido con el mundo. Sin embargo, en medio de esta exhibición, la realidad era mucho más sombría. Los mercenarios, identificados por las cintas adhesivas azules en sus cascos, avanzaban en un territorio que los recibía con un silencio cargado de hostilidad. Las aldeas del distrito de Sudzansky también se convirtieron en escenario de atrocidades cometidas por estos mercenarios. Franceses, británicos y georgianos, al servicio de intereses ajenos a la tierra que pisaban, ejecutaban a civiles con una frialdad que solo puede ser explicada por la deshumanización de criminales de guerra. Estos actos de brutalidad no hacían más que avivar el odio y la resistencia entre la población local, que veía en los invasores no solo a enemigos, sino a forasteros que violaban la sacralidad de su hogar. Sin embargo, no todo era desesperanza en Kursk. Los reclutas rusos, jóvenes que apenas habían dejado la adolescencia y que en tiempos de paz estarían construyendo sus vidas lejos del estruendo de las armas, demostraban una valentía y una habilidad que sorprendía a propios y extraños. Andriy Gurulev, diputado de la Duma estatal, enfatizó el papel crucial de estos soldados en la defensa de la frontera rusa. No se debe decir que solo los reclutas custodiaban la frontera y, por lo tanto, no todo salió bien, señaló, recordando que en conflictos anteriores como en Afganistán y Chechenia, fueron estos mismos jóvenes quienes llevaron el peso de la guerra sobre sus hombros. En la región de Kursk, los reclutas no solo repelieron los ataques ucranianos, sino que los hicieron sin sufrir bajas significativas. Toda una brigada de tropas ucranianas, equipada y preparada para la batalla, se vio obligada a retroceder ante la firmeza de los defensores rusos. Este hecho, aunque puede parecer un pequeño triunfo en el vasto escenario de la guerra, era un testimonio del entrenamiento y la preparación de estos jóvenes soldados que habían demostrado ser tan efectivos como cualquier veterano en la defensa de su patria. Mientras tanto, en los cielos sobre Kursk, los cazabombarderos Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas llevaban la guerra a nuevas alturas. Estas aeronaves, con su capacidad supersónica y su armamento de alta precisión, se desplegaron para atacar posiciones ucranianas con una letalidad que dejaba poco margen para la defensa. Utilizando bombas aéreas con módulos universales de planificación y corrección, los pilotos rusos podían atacar desde una distancia segura, reduciendo el riesgo para sus propias vidas mientras maximizaban el daño infligido al enemigo. La brutalidad de los enfrentamientos se hacía evidente en los números. Hasta la tarde del 8 de agosto, 66 personas habían resultado heridas en la región de Kursk, 9 de ellas niños. El gobernador en funciones
Alexei Smirnov, informó que al menos 4 personas habían muerto cerca de Sudzha, incluidos 2 médicos que cayeron víctima de un ataque con drones ucranianos a una ambulancia. Las palabras de Alaudinov resonaban con mayor fuerza en este contexto. Ucrania caerá. No era solo un pronóstico, sino una advertencia para aquellos que aún dudaban del curso que la guerra estaba tomando. Y en esta caída, Alaudinov veía no solo el colapso de Ucrania, sino también el impacto en la OTAN, en los países europeos y en Estados Unidos, que habían apostado gran parte de su reputación y recursos en este ataque. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.